Pues bienvenidos a esta charla sobre Conoce las flores de Bach y cómo te van a poder ayudar en tu proceso personal y también laboral. Y me presento para los que no me conozcáis, soy May Ross, y vamos a hablar pues sobre la historia del doctor Bach, de cómo descubrió las flores y sobre todo cómo las flores van a ayudarte en este momento de tu vida. Este personaje que tenéis aquí es el doctor Bach. Él tenía dos grandes amores, que era el ser humano y sobre todo dentro del ser humano el sufrimiento del ser humano, es decir, no soportaba ver el sufrimiento humano, pero tampoco el animal. Y luego tenía otro gran amor que era la naturaleza. Y la combinación del ser humano, del sufrimiento del ser humano, del animal y de la naturaleza, esa combinación fue la que le dio lugar a poder descubrir estas esencias florales, que por supuesto le dio su nombre. Como él le preocupaba tanto el sufrimiento y quería ver la forma de ayudar al ser humano, él estudió medicina entre otras cosas, pero lo primero que estudió fue medicina, precisamente para poder ayudar a esa sanación, a esa curación. Vio que al estudiar medicina se quedaba como corta, ¿no? Porque decía, el médico dedica muy poco tiempo a la persona. Entonces, si una persona tiene una enfermedad, no va el médico a encontrar esa causa, ¿no? El origen. Entonces decía, ¿cómo va a ser posible que en tan poco tiempo se pueda encontrar esa causa? Y además se dio cuenta que no trabajaba al ser humano de una forma holística, ¿no? Que se centraba sobre todo en el cuerpo físico. Y él decía que la personalidad, porque veía que una misma enfermedad en dos personas diferentes o en cinco personas diferentes, cada uno de ellos llevaban la enfermedad la misma de una forma distinta. Y él decía, tiene que haber algo más, ¿no? Algo que influya en que una persona supere la enfermedad o por el contrario, al final fallezca. Y entonces, pues eso es lo que le llevó a encontrarnos una forma de trabajar al ser humano desde una forma holística. De hecho, a él le interesaba mucho el tema del alma y él veía que el médico tampoco estudiaba esa parte, ¿no? De, bueno, ¿qué es el alma, ¿no? De la parte también energética, de esa parte profunda del ser. Entonces, pues todo esto, con su investigación, fue lo que dejó antes de morir, que por cierto murió muy jovencito, a los 50 años, pero por lo menos murió con su propósito cumplido, ¿no? Dejar todo ese trabajo, toda esa investigación, estas 38 esencias florales a disposición del ser humano para que pueda usarlas para su sanación, su evolución y también alineado siempre con su alma. Estas flores de Bach, las esencias florales, actúan de forma vibratoria y energética, es decir, no actúan de una forma orgánica. Por ejemplo, dentro de las flores hay una flor que se llama olivo y hay personas que tienen miedo a tomarse el olivo porque dicen que tienen alergia al olivo. Entonces, para eso no hay ningún problema, porque ya digo, actúa desde una forma energética y por lo tanto, aunque tenga alergia, no va a pasar nada. Además, están aprobadas por la Organización Mundial de la Salud. Muy a menudo todos sabemos que vivimos en desacuerdo a nuestra verdadera forma de ser, ¿no? Nos ponemos caretas, disfraces, incluso aparentamos ser algo que no somos. También todas las circunstancias que tenemos alrededor, todo lo que llamamos problemas, esos conflictos que tenemos también sin resolver. Entonces, todo eso, cuando vivimos en desacuerdo, las flores de Bach lo que van a hacer es que nos van a ayudar cuando tomamos su vibración y su esencia a reencontrarnos a nosotros mismos, es decir, conectar con quien realmente somos, como si nos quitáramos esas corazas, esos disfraces, esas caretas y pudiéramos sentir nuestra verdadera esencia, ¿no? Nuestra verdadera forma de ser. También lo que ayuda, que era el objetivo principal del doctor Bach, es a eliminar el sufrimiento. Las flores de Bach constituyen un sistema de sanación que se asienta sobre la base, en muchos casos digo, porque no toda la enfermedad viene de un desequilibrio emocional, pero ya digo, la mayoría, y sobre todo en el estudio del doctor Bach decía que es el resultado de un desequilibrio emocional y que si este desequilibrio emocional persiste y se mantiene en el tiempo, a veces pues ya se produce esa enfermedad, pero ya a nivel orgánico, ¿no? A nivel físico. Por eso podemos decir que la enfermedad, según el doctor Bach, es la materialización en el cuerpo, en nuestro avatar, de un conflicto interno. Lo que pasa que su origen no hay que verlo en el cuerpo, donde se manifiesta. Él decía que
ese conflicto hay que verlo en cómo esa persona ve la vida y cómo esa persona vive la vida. Es decir, que no es la naturaleza de la enfermedad en sí, sino la actitud que tiene la persona para poder afrontar y poder vivir con esa enfermedad. Por lo tanto, afirma que lo importante en el ser humano es restablecer siempre la armonía, tanto psíquica como emocional, para ayudar verdaderamente a sanar nuestro cuerpo. Entonces, cuando tomamos estas flores, la perfecta frecuencia energética entra en contacto con nuestra propia energía, ¿no? Que todos sabemos que somos energía. Y entonces, entrar en contacto lo que hace es estimular ese proceso de sanación, ¿no? El proceso curativo. ¿Cómo lo hace? Ampliando las capacidades, sobre todo de autoobservación. Me observo. Cuando yo observo, pero sobre todo me observo a mí mismo, lo que hago es que desarrollo toda mi potencialidad. Lo que más me gustó es la filosofía. Me gusta estudiar mucho la filosofía, lo mismo que me gustó mucho la de la medicina china, ¿no? Cuando leí la del doctor Bach, la verdad que me apasionó, ¿no? Vibró y resonó mucho conmigo. Y entonces, para entender el sentido de la obra del doctor Bach, es necesario partir de dos conceptos importantes, ¿no? El hombre, como decíamos, el sufrimiento, pero también la parte, ¿no? Él hablaba también del universo. De hecho, hay flores de Bach que, según el horóscopo que tienes, ¿no? Y según tu ascendente, también vibras con la esencia de una flor. Es como si dijéramos lo que te caracteriza como tu personalidad, ¿no? Y en función a eso, tu personalidad cuando se va desarrollando y vas avanzando, pues ya como decíamos, si yo sufro, me hacen daño, me pongo máscara, me pongo disfraces, pues voy como añadiendo más emociones y eso lo que hace al final es que me desequilibre más, ¿no? Para él existía esa polaridad básica, el alma y la personalidad. El alma es lo permanente, es lo real, es lo inmortal. El alma nunca muere. Fijaros que el ser humano, cada ser humano, tenemos el mismo alma, pero tenemos diferentes personajes a lo largo de nuestras diversas reencarnaciones. O sea, si tú haces una regresión a una vida pasada y a la anterior vida pasada o una progresión, ¿no? Y te vas a una vida futura, vas a ver que es el mismo alma, que tiene el mismo alma, pero vas a tener diferentes personalidades. En una puede ser un hombre, en otras puede ser una mujer y vaya a tener caracteres totalmente distintos, pero siempre es el mismo alma, porque el alma es eterna, el alma siempre es igual y no muere. Sin embargo, la personalidad, si es lo transitorio, si es lo mortal, lo inmanente, el alma, para entender un poquito mejor el concepto, tenemos diferentes vehículos energéticos. Todos conocemos el vehículo físico, que es el que podemos tocar, podemos sentir, podemos ver, pero luego tenemos el cuerpo etérico, el emocional, el mental y el causal. Son diferentes estructuras energéticas que forman parte de nuestro ser multidimensional. Entonces, todos estos cuerpos que le llamamos los cuerpos inferiores y que todos nacemos con ellos porque son necesarios, todos ellos están coordinados por lo que se llama el alma, pero el alma es otro vehículo energético que tiene autoconciencia y podríamos decir que es como el que coordina a todos esos vehículos. Lo que pasa es que todos esos vehículos que hemos visto, físico, emocional, mental y causal, cuando nosotros morimos, por ejemplo en esta vida, cuando yo fallezco, ya sabéis, el cuerpo físico se desintegra y los otros cuerpos que son energéticos, el etérico, emocional, mental y causal, ¿qué hacen? Que el causal, que es el mental superior, es como si archivara toda nuestra información de esa vida y el causal se queda como adherido al alma. Como si dijéramos como un pendrive donde guardo la información y luego en el alma se descarga esos datos de esa vida que yo he tenido, en este caso, en esta vida. Entonces, cuando me vuelvo a encarnar en otra vida, evidentemente no recuerdo esa otra vida que tuve y me reencarno con otro avatar, con otras emociones, con otros pensamientos, con otra personalidad. Entonces, si yo quisiera en esa otra vida, hiciera una regresión, podría recordar la otra vida, porque el alma tiene guardada toda esa información de todas nuestras, vamos a decir, reencarnaciones. Y eso es lo bonito. Por eso, como todo es simultáneo, puedo acceder al pasado y también puedo acceder al futuro, pero mi conciencia evidentemente está en el aquí y en el ahora, ¿no?
Por eso no puedo recordar ahora sí desde mi parte racional las otras vidas, porque si no colapsaríamos, ¿no? Nos volveríamos locos, no podríamos tener tanta información y procesarla, ¿no? Entonces, el alma por eso tiene además esa función de dirigir, ¿no? Es como que ordena nuestra vida y lo identificó con nuestro ser divino, ¿no? Hay otras personas que incluso le llaman el yo interno o el ser, ¿no? Cada uno, dependiendo de la escuela en la que estudie o lo que lea, le va a llamar de una forma diferente. Bien, somos personalidades, todas nosotros, todos los que estamos aquí y ahora, existimos con un propósito importante, el lograr conocimiento, lograr experiencia. ¿A través de qué? De cada una de nuestras existencias. Y ahora en esta vida, pues obtengo más conocimiento, obtengo más experiencia, cuando me vuelva a encarnar, obtengo otro conocimiento, otra experiencia, y eso es lo que va a enriquecer a mi alma y por supuesto a mi ser. Eso es lo que me va a permitir poder evolucionar. ¿Para qué? Para desarrollar virtudes de las que a lo mejor ahora en esta vida carezco y además rectificar los errores que cometí tanto en este pasado, en esta vida, como en otras vidas anteriores. Entonces puedo rectificar, tengo la oportunidad de rectificar y por supuesto aprender. Por eso las lecciones de vida. ¿Hacia dónde avanzamos? Avanzamos hacia lo que se llama la perfección. La meta del alma es evolucionar hasta alcanzar la perfección o la iluminación, ¿no? Que también os sonará el concepto de la iluminación. Pero la perfección no como nosotros la conocemos, ¿no? Sino como el despliegue de todas nuestras potencialidades y de esa realización, ¿no? Sentirte realizada y sentir que has descubierto esos recursos de los que habíamos hablado, ¿no? Fijaros lo que decía el doctor Bach, nuestra vida no es más que un momento en ese proceso. Un día de colegio. El tramo entre el nacimiento y la muerte es nada más que un paso en el camino de la evolución, de modo tal que el hombre no solo trabaja para esta vida, esencialmente oficia y construye para un proceso que aunque no pueda recordar ni conocer, su intuición lo señala como real. ¿No? Esa parte intuitiva que a veces sabemos que tenemos que ir por un camino o que tenemos que hacer algo que ni siquiera entendemos o que incluso tenemos que conocer a alguien que no sabemos por qué, pero hay algo dentro de nosotros que nos guía por ese camino y ese camino en nuestra alma, en nuestra esencia. El hombre para Bach encarna para obtener conocimiento y experiencia y así puede corregir esos defectos que decíamos, esos errores que lo hacen imperfecto, ¿no? Porque cuando nosotros cometemos un error o sentimos que tenemos defectos, nos consideramos imperfectos. Cuando corregimos los defectos, cuando rectificamos, nos vamos haciendo más perfectos desde la visión de esta filosofía, ¿no? Entonces, vivir, cada vez que vivimos una vida, es una oportunidad para continuar avanzando, para continuar evolucionando. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando lleguemos a esa iluminación. Por eso decimos que a veces conocemos a almas, que decimos almas viejas, ¿no? Que decimos, hoy tiene mucha sabiduría, parece que tiene mucho conocimiento, ¿no? Porque es un alma vieja. Se ha podido encarnar tantas y tantas y tantas veces que llega un momento en que ya has llegado a ese último proceso, ¿no? A esa última etapa. Si por el contrario conoce almas jóvenes, pues entonces sientes como que todavía como que le falta, ¿no? O personas que dicen, uy, es que siempre repita los mismos errores, parece que no aprende, es que hay que ver, y yo lo veo tan claro, ¿y por qué esa persona? No, pues porque lo mismo está empezando ese proceso. Todo siempre es un proceso, ¿no? Y por supuesto está en bucle. Y cuando nosotros llegamos en este planeta Tierra, ¿no? Que es lo bonito, llegamos a ese punto de iluminación, de perfección, aún así, como que nos volvemos a reencarnar, pero ya en otro espacio diferente. Vamos a decir que ya no en el planeta Tierra, o a lo mejor en otro planeta, con cosas distintas que ya no se viven aquí como ser humano, ¿no? Por eso siempre todo esto es eterno, ¿no? Esto nunca, nunca, nunca acaba. El conflicto entre el alma y la personalidad, según Bach, es la causa de la enfermedad y de la infelicidad. Mientras el alma y la personalidad, que también llamamos el ego, existe entre ellas armonía, nos sentimos en paz, nos sentimos alegres, nos sentimos saludables, nos sentimos llenos y plenos. Y entonces el doctor Bach lo que
defendió es que la enfermedad no se generaba en este plano físico, ¿no? Sino que, como os comentaba, viene de mucho más arriba. Viene de ese conflicto que se origina cuando tú no eres fiel o no estás alineado con el propósito de tu alma. Y entonces cuando surge ese conflicto entre el ego y la conciencia, es cuando empieza a desarrollarse la enfermedad. Por eso os comentaba que la enfermedad es uno de los instrumentos con los que cuenta el ser humano para poder aprender, para poder rectificar y para, sobre todo, ampliar el nivel de conciencia. De hecho, si conocéis a personas enfermas cuando han superado su enfermedad, muchos dicen que para ellos ha cambiado su vida. Muchos lo dicen, ¿no? ¿Y por qué ha cambiado su vida? Porque a lo mejor esa enfermedad le ha ayudado a aprender cosas o a ver cosas que antes no veían. También el doctor Bach dice, la enfermedad en apariencia tan cruel es en sí beneficiosa y existe para nuestro bien, y si se la interpreta correctamente, nos guiará para corregir nuestros defectos esenciales. La finalidad de la enfermedad es hacer tomar conciencia de los errores y actitudes equivocadas. Esto en palabras del doctor Bach. De hecho, él atribuye el origen del conflicto cuando nuestro ego, cuando nuestra personalidad, dentro de nuestra trama sagrada, se desvía del camino que está trazado por el alma, es decir, de nuestro propósito de vida. Muchas veces no estamos conectados con nuestra conciencia y nos dejamos llevar por los demás, aceptamos creencias que nos inculcan los demás, también por el deseo, ¿no? El deseo de la moda o de lo que uno nos dice, o porque nos dejamos persuadir por lo que vemos, por lo que nos cuentan. En definitiva, dejamos de ser realmente quienes somos y nos desviamos de ese camino. Según Bach, hay como 7 errores fundamentales que comete el hombre. Y son estas 7: la ignorancia, el orgullo, la crueldad, el odio, el egoísmo, la inestabilidad y la codicia. Y él dice que en cualquier etapa en la que nos encontremos ahora, por eso hablamos de los ciclos de la vida, porque hay muchos ciclos en la vida, ya sabéis, pero que en cualquier ciclo en el que tú te encuentres, por muy duro que sea y que tú consideres, siempre en ese ciclo hay lecciones de vida como asociadas. Entonces podemos aprender de la experiencia para que no se vuelva a cometer ese error o rectificar, o taparnos los ojos, no ver y seguir ese camino equivocado con la ignorancia, el orgullo, la crueldad, el odio, el egoísmo, la inestabilidad, la codicia, y desviarnos de ese camino. Y ahí es cuando empezamos a sentirnos mal, empezamos a desconectarnos de quién somos realmente. Pero también él dice que hay 7 hermosos estados en la curación de una enfermedad, que son la paz, la esperanza, la alegría, la confianza, la seguridad, la sabiduría y el amor, ¿no? Que a todos nos suenan. Yo a todo esto lo identifico sobre todo con los valores, ¿no? Cuando tú haces algo en la vida, lo haces para algo. Y entonces en ese para qué lo hago y qué me aporta cuando lo hago, descubrimos ese valor. Cuando a mí me gusta o, por ejemplo, ayudo a alguien, ¿cómo me hace sentir? ¿Qué me aporta cuando yo ayudo a alguien? Ahí descubro mi valor. Entonces, hazte esa pregunta también. En todo lo que haces, ¿qué te aporta? Porque si te aporta algo negativo, esos 7 errores que habíamos comentado, ¿no? Si te aporta odio, si te aporta o te sientes egoísta, o si te sientes inestable o ignorante, o me siento orgullosa y no voy a llamar a esa persona para pedirle perdón, por ejemplo. ¿Qué te aporta eso que estás haciendo? Si son estos 7 errores y los mantienes en el tiempo y vibras en esa energía, es probable que puedas desarrollar lo que él le llama la enfermedad. Y cuando te haces esas preguntas y lo que encuentras son estas respuestas a tus valores, me siento en paz, me siento con esperanza, me siento alegre, con confianza, seguro, con sabiduría y por supuesto con amor, ahí es cuando dice que tú te sientes en equilibrio tu personalidad con tu alma. Esto me gustó mucho. Él habla de la unidad de todas las cosas, que seguro que también la habéis escuchado. El creador de todas las cosas es el amor.
El amor podemos llamar incluso, pues no sé, la fuente, Dios, ¿no? Cada uno lo llama de una forma diferente. Él lo llamaba la energía del amor. Y todo aquello de lo que tenemos conciencia es en su infinito número de formas una manifestación de ese amor, ya sea un planeta, como un guijarro, como una estrella, como una gota de rocío, como un hombre o como la forma de vida más inferior. Todo en el mundo creado por el amor forma un gran todo. De ahí cuando decimos que todos estamos conectados o que todo está conectado con todo. Y las partes que lo componen no pueden separarse unas de otras, están eternamente unidas. Y él dice, que me llamó mucho la atención, que cualquier acción contra nosotros mismos o en contra de otro afecta a la totalidad, porque al causar una imperfección en una parte, esta se reflejará en el todo. Y esto es lo que dice la mecánica cuántica. Esto también lo dice la física cuántica, ¿no? O sea que al final tú, una acción tuya, ya sea negativa o positiva, hablo de negativo o positivo para entendernos, ¿no? Porque aquí no hay juicio, pero cualquier acción que tú hagas siempre va a tener una repercusión en el todo, aunque tú te consideres que es una pequeña cosita que tú hagas y que el mundo es muy grande, pero por poquito que tú hagas, eso va a contribuir en un cambio en el todo. El comprender dónde estamos, eso es importante, esa es tu conciencia. O sea, dentro de mi camino evolutivo, comprender dónde estoy ahora cometiendo un error, como decíamos, si yo estoy vibrando en la emoción o estoy muy asociada a mí, estoy muy en mi protagonista, muchas veces no nos damos cuenta de los errores que cometemos. Sí que nos lo dicen los demás, estás equivocado, no vayas por este camino, no, pero eso no es tan importante. Eso puede ser como una alerta, ¿no? Algo que te pueden decir, oye, toma conciencia sobre esto. Pero lo importante es que tú tomes conciencia sobre ese error que has cometido y que rectifique automáticamente. Podemos corregir automáticamente en esta vida. No necesitamos esperar a la siguiente vida para rectificar o aprender. Todo lo podemos hacer en esta. Entonces, si tú estás en conciencia y tú eres consciente de que has cometido un error, puedes cambiarlo rápidamente, pero para eso hay que tener voluntad, ¿no? Es como tener esa decidida voluntad para corregir esa falta o ese error. Entonces, cuando lo haces, automáticamente te va a llevar a una vida de paz, de alegría y de salud. Te vas a sentir bien contigo mismo. Cuando tú te tomas las flores de Bach, como vas a tomar la vibración de esa esencia que te va a dar el mensaje, o sea, es como si recibiera el mensaje como esa virtud que decíamos, ¿no? Eso que le falta al alma, como si se llenara. Vas a recibir el mensaje, lo vas a comprender, te vas a poder autoobservar y vas a poder encontrar, como decíamos, esos recursos. Es todo muy sutil, es un proceso muy armonioso. Ya digo, no es algo que te lo toma y es brusco, sino que es constante. Por eso las flores de Bach hay que tomárselas mm, poquito a poco. O sea, hay que tomárselas cuatro gotitas 4 veces al día hasta que tú acabes el frasquito, que veremos cómo se hace, ¿no? Hasta que tú acabes, que pueden ser 20 días, 30 días. Entonces, tiene que ser todo muy progresivo y muy constante. Ahí es cuando vas notando ese cambio, cuando vas recibiendo ese mensaje. Si tú te tomas las flores un día y ya no te las vuelves a tomar, la verdad que no sirve de nada, ¿no? Porque ya digo, llega a lo más profundo de tu alma. Y ahí es donde se van incorporando esos aprendizajes, ¿no? Esas lecciones de vida, que cuando tú vas aprendiendo, evidentemente vas creciendo. Si vas creciendo, vas evolucionando. Y eso es lo que te va a llevar a tú llegar a esa iluminación, ¿no? No digo que sea en esta vida, ya digo, no sabemos cuántas vidas nos quedan en este planeta. Y entonces, estos 7 que es lo más, bueno, lo más importante en el sentido de cómo los tiene él clasificadas, ¿no? Las 38 flores de Bach, las 38 esencias florales, que cada una sirve para una cosa diferente. Por eso hay tantas, ¿no? Porque unos sienten miedo, otros sienten culpa, otros necesitan parar la mente, otros se sienten decaídos, otros apáticos. Entonces, hay tantas flores que él lo que hizo fue agruparlo en estos 7 grupos arquetípicos, porque decía que el complejo, que el mundo emocional, ¿no? Del ser humano es demasiado complejo. Entonces, bueno, pues cada uno de estos 7, él lo clasificó de esta forma, para que lo veáis. El primer grupo metió a todas las flores que nos va a ayudar para el tema del miedo. En el segundo grupo metió a todas las flores
que van a ayudar a las personas que sienten incertidumbre, inseguridad, indecisión. En el tercer grupo metió a todas las personas que sienten desinterés, o bien por sí mismos, por la vida, por las personas, por las circunstancias, ¿no? El cuarto grupo para las personas que se sienten solas. Pero claro, esto es curioso, ¿no? Porque cada uno vive la soledad de una forma diferente. Y tú puedes sentirte solo porque dices, nadie me quiere, nadie me comprende, me cuesta trabajo relacionarme con los demás, no se me dan bien las relaciones sociales, o pueden ser por complejos, por inseguridades, por miedos, y prefiero quedarme solo a relacionarme con la gente, ¿no? Y también a veces te puedes quedar solo por tu prepotencia, por tu soberbia, ¿no? Por tu ego, y que al final la gente te evite, ¿no? Al revés, no quieran estar contigo y al final también te quedes solo. Por eso cada uno vive la soledad de una forma diferente. Para mí, desde mi visión, hay que aprender a estar solo, ¿no? Pero cuando tú digas estoy solo, que te sientas bien. Dentro de tu soledad te tienes que sentir bien, tienes que saber convivir contigo y estar también solo contigo, ¿no? Y creo que es necesario en alguna etapa del ser humano estar en soledad, ¿no? Es cuando empiezas a descubrir también cosas que estando con tanto ruido mental y en el ruido de la sociedad a veces no nos damos cuenta. Y luego está el quinto grupo, donde recoge a todas las flores que van a ayudar a las personas que son hipersensibles, pero sobre todo hipersensibles a la opinión externa, porque hay personas que son sensibles con respecto a sí mismos, es decir, que ellos mismos incluso se critican, se juzgan, se reprochan, se castigan, pero en el quinto grupo están las flores que son, pues que si una persona me dice algo, me afecta y a lo mejor me aíslo. O que si una persona, yo quiero hacer algo en mi vida y me dice, creo que te vas a equivocar, le hago caso y al final no lo hago. Es decir, me dejo llevar por lo que me dicen los demás y vivo mi vida en función a lo que dicen también los demás, ¿no? El sexto grupo son las flores que reúnen para las personas que se sienten desesperadas. Estas son las más fuertes en el sentido de gente que siente mucho sufrimiento interno, que le duele el pecho, que sienta ansiedad, que sienta angustia, gente que dice me duele el alma, ¿no? Que dicen me duele el alma, ¿no? O es como si me hubieran partido el corazón, ¿no? Es como cuando ya llega un momento en que pierdes totalmente la esperanza, que nadie puede hacer nada por ti, como que no tiene sentido para nada tu vida, ¿no? Todas esas flores que ayudan a este grupo de personas están en el sexto grupo. Luego tenemos el séptimo, que son personas que se preocupan en exceso por el bienestar de los demás. Las típicas, bueno, esto es muy típico también de madres, ¿no? De, pues, para que mi hijo no sufra, o qué estará haciendo, y muchas veces el preocuparnos en exceso por los demás, aunque nosotros pensemos que lo estamos queriendo, que lo amamos, que nos preocupamos por ello, a veces también le estamos cortando sus alas o lo estamos agobiando o no lo estamos dejando que crezcan y evolucionen por el camino que les corresponde o que eligen ellos vivir, ¿no? Y bueno, y luego hay de las 38 flores, hay una que vamos a decir la 39, aunque no es una flor de Bach, que le llaman el rescate, ¿no? El rescate os sonará seguro a todos los que lo estáis escuchando, que el rescate es la combinación precisamente de 5 flores que ayudan, la combinación de esas 5, a rescatarte cuando tú sientes un momento de urgencia, ¿no? Un momento de me ha pillado esto de sorpresa, ¿no? De hecho, recomiendan que el rescate lo lleves, no sé, en el bolso porque nunca sabes qué te va a pasar. O te caes o tienes un accidente, coges el teléfono, te dan una mala noticia, ¿no? Son cosas que te pueden pillar de sorpresa y el rescate te ayuda, cuando lo tomas, a rescatarte de ese momento que tú consideras, ¿no? Que no hay salida, ¿no? O que te bloqueas, o que te dan esa mala noticia que te queda en blanco, o te dicen algo que no esperas, entonces ahí es muy bueno tomar el rescate. Aunque lo lógico luego es que te personalicen siempre las flores. Aquí se trata de que tú, mediante una entrevista a una persona, pues que te diga, ¿no? ¿Qué quiero mejorar? ¿Qué me gustaría trabajar? Y en función a lo que le pasa de todas esas 38, el terapeuta elige
cuáles son las que mejor le vienen. Entonces combina, tú puedes combinar hasta 7 flores, aunque ya 7 es demasiada información energética, pero hasta 7 puedes combinar para poder ir al asunto de esa persona y poder equilibrarlo, ¿no? Ya sea por, pues yo que sé, una persona que tiene, imagínate, tengo miedo a hablar en público o he tenido un trauma, ¿no? He tenido un trauma porque me ha pasado una experiencia y me he quedado como aferrada a esa experiencia, ese trauma. Entonces hay flores que ayudan a sellar, a equilibrar, a quitar la energía de esa experiencia que tú consideras el trauma. O soy una persona que me siento muy culpable, todo lo que hago es por mi culpa, me siento muy culpable. Bueno, pues hay flores que precisamente trabajan la culpa, la energía de la culpa. Entonces tú, en función a lo que te dice la persona, vas escuchando, por supuesto, y elaborando esa combinación perfecta para esa persona, ya sea a nivel físico, emocional, mental o espiritual. Y ese frasquito, esas esencias florales, se cogen, se combinan, se echan en un botecito, 2 gotitas de cada flor y luego el resto de agua y un poquito de brandy para conservar, ¿no? Para que no se estropee el agua. Y tú ese preparado te lo vas a tomar hasta que se acabe el bote, que aproximadamente, como son 4 gotas, 4 veces al día con una pipeta debajo de la lengua, aproximadamente dura pues, unos 21 días si te lo tomas de esa forma. ¿Qué pasa? Que luego la persona va cambiando, muy sutilmente, pero va cambiando. Y las flores van cambiando. Y es probable que a veces salgan emociones que tenemos dentro y que no sabíamos que estaban. Y a lo mejor al tomarte el primer preparado, unas flores hacen que se equilibren ciertos rasgos tuyos, ciertas, vamos a decir, características o emociones tuyas, pero luego pueden aparecer otras. Entonces ese es el proceso, ¿no? Tú vas haciendo ese seguimiento para que la persona vaya evolucionando hasta que la persona ya se encuentre, como decíamos, con esas 7 características, ¿no? De paz, alegre, seguridad, ¿no? Y se sienta pleno. Y así es como se irían trabajando también las flores. Hay diferentes formas de testar las flores. O sea, tú, por ejemplo, puedes hacer una entrevista a la persona, eso sí, tienes que tener desarrollado una buena escucha activa y hacer preguntas adecuadas para encontrar lo que le pasa a la raíz de ese asunto, porque ya sabéis que no todo el mundo se abre a contarte lo que le pasa. Y no solo que no se abra, a veces por inseguridad o por miedo, sino porque a veces no es consciente, no se da cuenta, tiene puntos ciegos y no ve lo que realmente le sucede, ¿no? Entonces, por eso se aconseja que siempre es más fácil trabajar lo que tú eres consciente. Es decir, yo trabajo de lo que soy consciente de que tengo miedo, soy consciente de que siento rabia, soy consciente de que soy insegura. Eso lo sé y lo reconozco en mí. Entonces voy primeramente a equilibrar eso y luego irán saliendo, a medida que tú vas equilibrando eso, irán saliendo más cosas, pero que tú también identificarás. Eso es una forma de trabajar, que desde luego es la que más me gusta hacer, ¿no? Porque así la persona va trabajando también desde su conciencia. Ahora, hay otra forma que es con kinesiología. Con kinesiología es testar las flores. Tienes tus 38 botecitos de las flores y entonces tú se los pones, en este caso lo pones en el timo de la persona para ver dentro del test muscular qué flor pone más fuerte, vamos a decir, al músculo o qué flor debilita al músculo. Entonces, una forma de poder testar energéticamente cuáles son las flores que le vienen mejor a la persona. ¿Cuál es la ventaja? Que no necesitas ni siquiera saberte las características de las flores. No necesitas saber para qué sirve cada una, porque tu propio cuerpo va a responder a esa vibración. Entonces, tan sencillo como decir, anda, mira, roble te ha salido o te ha salido olivo, pues estas son las que te pongo en la combinación y en ese frasquito que es el que te vais tomando. Ahora, desventaja para mí, que no conoce el significado de las flores y a mí pues me gusta saber lo que estoy haciendo, me gusta conocer el proceso, me gusta escuchar a la persona que me cuente lo que le va pasando y cómo va evolucionando, ¿no? Entonces para mí es importante conocer bien esas 38 flores. Y luego hay otra tercera que se puede hacer también, que se puede testar, que os sonará también con radiestesia, ¿vale? Con el péndulo. Entonces, con el péndulo también puedo coger las 38 flores, ir testando. ¿Cuál es la ventaja? Que tampoco necesito saberme las propiedades y características de esas 38 flores. Las que salen se las pongo y me olvido. Pero ya digo, yo desde luego vibro más y recomiendo la primera, ¿no? La entrevista, conocerlo. Otra cosa es que tú, por ejemplo,
que es cierto, hay personas que vienen y te cuentan tantas cosas, le pasan tantas cosas, que salen muchas flores. A ti te vienen a la mente, uy, le viene bien esta, y esta, y esta, y esta, y esta. Y a lo mejor te salen 10 flores. Y 10 flores no le puedes poner porque sería dispersar mucho la información. Por supuesto, esa persona también está dispersa a nivel emocional y no se centra, pero no puedes poner tantas flores. Entonces sí es cierto que dentro de esas 10 flores que yo ya he seleccionado, sí que puedo hacer como un filtro, decir, vale, venga, por de estas 10 flores vamos a testar con kinesiología o con radiestesia cuál es de estas 10 las que mejor te vienen en este momento. Y así también se puede hacer. Y luego también hay flores que se llaman catalizadoras, que solo con poner una, cuando hay mucha dispersión, tú solo pones esa una y entonces ya te ayuda a la persona, no a ti, a la que hace la entrevista, sino a la persona, como a centrarse más. Porque hay una flor que es para la dispersión, que se llama avena silvestre. Entonces, cuando da avena silvestre, entonces lo que hace es que la persona como que, uy, ya como que tengo más claro lo que me sucede, ¿no? O como ya me centro más en lo que quiero trabajar o en lo que quiero mejorar. Entonces hay muchas formas también de trabajar con las flores de Bach. Por supuesto, a ver, la más clásica es tomarla vía oral, debajo de la lengua, como la homeopatía, que es por donde se absorbe más la información, ¿no? Y es más rápido. Pero hay otras formas también. Hay gente que, bueno, de hecho estos marketing ya hasta lo hacen en caramelo, ¿no? O lo hacen en chicle, lo cual no recomiendo, la verdad, pero que también lo están haciendo. También hay gente que lo hace en jabones naturales, ¿no? A mí me gusta directamente tomarla o como mucho en una jarrita de agua, en tu botellita de agua, echar directamente las gotas y te lo vas tomando durante el día. ¿Vale? Pero sí el agua porque es el elemento más receptivo y desde luego ponerte el agua debajo de la lengua hace que actúe de una forma más rápida. Bien, y ahora os invito a que cerréis los ojos porque os voy a leer un mensaje de una de las flores. De esas 38 flores, os voy a dar el mensaje de una de ellas para que podáis sentir, a ver hasta dónde llega ese mensaje y si podéis reconocer qué quiere enseñaros, qué quiere transmitiros esa esencia floral. Así que os invito a que cerréis ahora los ojos y os voy a dar el mensaje de Mímulo. Avanzáis con miedo, siempre centrados en lo que queréis evitar. Contadme, hermanos, ¿cómo vais a evitarlo si siempre lo tenéis en vuestra mente? Al centraros en lo que queréis evitar, lo atraéis, lo hacéis fuerte. Crece en vosotros y vosotros decrecéis. El miedo vence. Vosotros os retraéis y evitáis. Yo soy Mímulo, el que atrae el fuego a vuestra vida, precisamente para evaporar los excesos de emociones. Pongo la razón a trabajar vuestros miedos, para poder iluminar vuestras oscuridades. Recordad que el ego os guiará siempre hacia el miedo, pero vosotros no sois vuestro ego, sino espíritu inmortal y eterno. ¿Cómo podría ser limitado lo ilimitado si no es porque vosotros lo permitís? Ahora podéis abrir los ojos y si queréis comentar por el chat o abrir el micrófono, o sea, cómo habéis percibido este mensaje de esta flor, ¿no? O cuál es, aquí evidentemente habla del miedo, ¿no? El miedo. Pero cómo ha podido llegar ese mensaje, ¿no? A mí el que me gustó personalmente fue la pregunta, ¿cómo vais a evitarlo si siempre lo tenéis en vuestra mente? Lo que decíamos, ¿no? Muchas veces nuestras representaciones mentales, ¿no? Si yo voy esperando lo peor que me puede pasar o voy sintiendo ese miedo a que me ocurra eso, precisamente lo represento en mi mente. Y cuando lo represento en mi mente, lo hago más fuerte. Y esa película mental, esa representación mental, activa todavía más mi miedo y vibro más todavía en el miedo. Por eso dice que el miedo vence. Entonces, a mí me ayudó esa pregunta, ¿no? Es decir, y esta última, ¿cómo podría ser limitado lo ilimitado si no es porque vosotros lo permitís? A mí me llegó también este mensaje. Realmente
soy yo la que estoy permitiendo. De la misma forma, soy yo la que puedo no permitirlo. O sea, como el poder al final lo tienes tú, ¿no? Y el miedo se vence, en este caso mímulo, que es esta flor amarilla, que si conocéis los chakras, fijaros qué curioso, porque las flores, lo bonito que tiene, es que se estudia todo, el número de pétalos, el color, todo, se estudia absolutamente todo, cómo nace, cómo crece, si esa flor vive aislada o no, si vive o le gusta la humedad o no. Y en función a todo eso, lo que tú tomas, esa esencia floral, es lo que se va a incorporar en tu sistema energético. Por supuesto que vibre contigo, ¿no? Si tú das, porque hubo una chica que me hizo mucha gracia y dice, pues yo me tomo las 38 y entonces estoy totalmente perfecta y sabia y evolucionada, ¿no? Y claro, ojalá funcionara así, pero no funciona así. O sea, no es, si me tomo las 38, no, porque no estás vibrando con las 38. La flor te hace efecto y recibe su mensaje cuando estás vibrando contigo, cuando tú tienes esa misma vibración floral, ¿no? Que es con lo que decíamos, con esa carencia de tu alma, que precisamente es lo que te aporta la flor. Entonces, no siempre, en todos los momentos de nuestra vida, estamos vibrando con las mismas flores, ¿no? Por eso es importante que tú tomes la flor que vibra contigo en este momento. Entonces, en este caso, ¿por qué he dicho mímulo? Porque normalmente, la persona cuando viene a una consulta o cuando te cuenta algo, aunque no lo reconozca, el miedo siempre está. El miedo siempre está, porque es la emoción más primaria, la emoción más primitiva. Y en función al miedo se van generando otras muchas emociones. Por ejemplo, cuando yo siento rabia, la rabia, cuando elimino la rabia y equilibro la rabia, muchas veces detrás se esconde el miedo. Y por eso la rabia me protege, ¿no? La frecuencia de la rabia me protege, me pongo el escudo protector. Gracias a mi rabia no te metes en mi espacio, gracias a mi rabia no te metes conmigo, gracias a mi rabia te mantengo alejado. Pero en el fondo estoy vibrando también en el miedo, aunque no lo reconozca y no lo identifique, precisamente porque tengo miedo a que me hagas daño, porque tengo miedo a que me quite el puesto de trabajo, porque tengo miedo a... Entonces ese miedo hace que me ponga ese escudo. Y así pasa con muchas emociones. Entonces, cuando voy equilibrando las primeras que yo soy consciente, ¿no? En este caso, esa persona sería consciente de su rabia, ¿no? Vibro en la rabia, en la rabia. Pero cuando le das una flor específica para la rabia y se equilibra, empieza a salir lo que estaba debajo. Y precisamente esa es la raíz, esa es la causa. Y cuando ya vas equilibrando esa inseguridad, ese miedo a perder, ese miedo a fracasar, ese miedo a que te hagan daño y lo equilibras desde esa raíz, es cuando empieza a vibrar en tu verdadera esencia. Porque, ¿qué harías si no tuvieras miedo? ¿Vale? Esa pregunta no la hace la flor, la hago yo, ¿no? De, ¿qué harías si no tuvieras miedo, ¿no? En este caso que hemos hablado de mímulo, cuando el miedo te impide hacer lo que quieres, cuando el miedo te impide avanzar hacia donde quieres, cuando el miedo te encarcela, te mantiene preso, te mantiene en una zona de confort. ¿Qué harías si no tuvieras miedo? Si no tuviéramos miedo, probablemente haríamos lo que nuestra alma quiere hacer. Es como escucharíamos nuestra alma. Quiero hacer esto, pero equilibro el miedo y gracias a eso puedo hacerlo. Mi personalidad y mi alma se alinean. Por lo tanto, mi vida es plena, feliz, abundante. Y para mí ese es el secreto, ¿no? Ir tomando esa conciencia de todas tus emociones, porque evidentemente las flores de Bach hemos dicho que trabaja a nivel holístico, pero en más profundidad en el tema emocional. Entonces, cuando tú vas siendo consciente de todas esas emociones sin enmascararlas, sin esconderlas, y tú las identificas, pero la identifico y no me avergüenzo de identificarla, porque soy yo la que quiero vivir plena en esta vida. Y para eso me tengo que despojar y me tengo que quitar todo eso que para mí es un lastre, ¿no? Aunque aparentemente mi ego me diga, te protegen, ¿no? Las emociones te protegen, ¿no? Pero es todo lo contrario, ¿no? Tu alma te dice lo contrario a lo que te dice tu ego. Había aquí en el chat una pregunta. Ah, Inmaculada, muy cierto. Bueno, pues si tenéis
¿Alguna duda? No sé si conocíais las flores o si es la primera vez que habéis escuchado sobre ellas. Yo he querido como meteros un poquito dentro del mundo de las flores, porque esto es verdad, una vez que entras, hay tanto conocimiento, hay animales, o sea, hay flores específicas para animales, hay flores que son más transpersonales, le llaman las espiritualizadas, hay flores que trabajan directamente el físico, hay flores que yo puedo hacer como una especie de ungüento, o sea, yo hago, por ejemplo, me gusta mucho cuando me hago una herida, ¿no? Pues cojo un bol, le pongo agua, pues agua lo más pura posible y pongo mis florecitas, que una es para limpiar la herida, otra es para cicatrizar la herida, pongo una gasita, lo empapo, me lo pongo en la herida y empieza a salir como burbujitas como si fuera el agua oxigenada, o sea, limpia también lo físico. Por eso hay flores que sirven también para lo físico. Y sobre todo a mí me ayudó a conocerme más, porque como cada flor tiene tantas características, tantas cualidades, a mí, por ejemplo, el mímulo cuando me enseñaron, mira, esto es amarillo, digo, anda, amarillo, esto va al tercer chakra, ¿no? Ya sabéis que los 7 chakras cada uno tiene un color y el mímulo, como es amarillo, trabaja mucho precisamente el tercer chakra, en el tercer chakra, en la energía, que es donde va también los miedos, la inseguridad, ¿no? Fijaros, amarillo. Y además fijaros que tiene el rojo es el primer chakra. El rojo lo que te aporta es ese coraje, te aporta la fuerza, te aporta el enraizamiento, te aporta los cimientos. Entonces, lo que te aporta Mímulo es lo rojo. O sea, la personalidad vibra en lo amarillo. Tú vibras en lo amarillo si tienes miedo, pero cuando tomas su esencia, te da lo rojo, te da el coraje, te da lo contrario. Y esto es lo bonito. O sea, va aprendiendo de la flor, de ti, de todo. Y al final también de la relación, ¿no? Con otras personas. Así que bueno, pues eso es lo que, y para mantener la constancia, sí, hay flores para mantener la constancia. De hecho, hay otra que incluso, bueno, importante, para la constancia, por eso he dicho hay flores, porque hay varias que pueden servir para la constancia, por eso es importante la entrevista personal, ¿no? Y decirte qué es para ti mantener la constancia, qué es para ti qué es constante, ¿no? O qué te impide tener esa constancia. Hay que ir descubriendo. Yo en este caso lo que haría, si estuviera haciendo una terapia, es preguntar lo que te impide ser constante. ¿Cuáles son las emociones que te impiden ser constante? Y a lo mejor uno me dice la apatía, por ejemplo, ¿no? O que me siento sin fuerza, me siento decaído, me siento sin vitalidad, ¿no? Entonces eso hace que tampoco sea constante. O que soy olvidadizo, que olvido las cosas, que soy despistado, que estoy disperso, que no me enfoco. Entonces eso es lo que trabajaríamos con la persona. No hay una que es para la constancia, hay para trabajar lo que te impide ser constante. Y en eso, cada persona tendría flores diferentes. O sea, si me vienen dos personas que quieren trabajar la constancia, sería de esa forma. ¿Qué te impide a ti ser constante y qué te impide a ti ser constante? Y a lo mejor tengo que dar flores distintas. Y por dispersión, avena silvestre. Avena silvestre es una flor que ayuda a la dispersión. De hecho, avena silvestre es una flor que tú puedes ser dispersa de muchas formas, a nivel emocional, o ahora quiero esto, ahora quiero lo otro, pero en el fondo porque todo te gusta. O sea, aquí avena silvestre habla que las personas somos dispersas porque nos gusta muchas cosas. O sea, entonces, me gusta esto y ahora, ay, esto también me gusta. Ah, uy, esto qué chulo, lo quiero hacer. Ay, esto lo quiero hacer. Entonces ahí disperso mi energía porque me gusta todo. Entonces no me centro, no pongo mi energía en una sola cosa. Entonces ahí hay que ayudar a la persona a que encuentre ese foco común, ¿no? Ese esqueleto también, ¿no? Eso no significa que no pueda hacer todo, pero primero una cosa, luego la otra, o hacerlo pues, con una planificación, ¿no? Con un orden. Entonces te ayuda a eso. Vas a hacer algo por el camino, me pierdo. Pues ahí puede ser, ya digo, habría que buscar muchas formas, ¿no? Porque a lo mejor te ayudaría también una que se llama castaño blanco, porque estás más en la mente que en el presente.
Entonces, cuando estamos mucho en la mente, estamos pensando lo que tengo que hacer, tal, entonces hace falta una que es para que te dé como esa claridad mental, esa paz mental. A lo mejor también eso es lo que impide, ¿no? Que impide que una persona sea constante, ¿no? O por pueden ser muchas razones, muchas razones. Por eso hay que hacer esa entrevista, hay que hablar, hay que conocer y hay que estudiar a fondo las flores, que es la que te va a ayudar a saber elegir cuál es la que mejor te viene. Así que nada, pues si no hay ninguna duda más, pues por mi parte ya hemos acabado y, y muchas gracias por vuestra asistencia. O la comunidad os mandará la grabación de todas formas, creo que sí, que la van a mandar. Y nada, y cualquier duda, sugerencia, pues estamos a vuestra disposición. Chao.